La tradicional entrevista del sábado a la tarde en Pipo Radio. Mire, Balbo, a veces uno tiene ganas de hacer la entrevista. ¿Hoy? También. Bien. A pesar de ser una amiga de, no sé, 30, 35 años. Ah, ¿por eso lo saludó mal? Sí. En las luchas de la democracia, recuerdo un 14 de abril. Junio. O 14, no, sí, claro, junio. Mirá, ella se acuerda de todo. ¿De qué año? 82, ¿no? Sí. Era 82. Y nos salvamos, ella en particular, porque le pegaron 2 balas arriba de la cabeza en la Plaza de Mayo en el día de la caída de Malvinas. Así que la conocía antes porque fuimos compañeros en la facultad. No sé si estar contento por esa etapa. Y las posteriores que vinieron, no sé, no estoy muy claro también si estoy contento. Pero estamos con la doctora Liliana Arias, abogada y actual investigadora del Instituto Gioja en análisis y gestión de conflictos. ¿Y sabe de qué vamos a hablar? No. Omar Abarra, no se adelante, ¿ves? Que está ansioso hoy. No, hace mucho que no hace radio usted con nosotros. Usted está haciendo la de Ronaldinho. Me mira a mí y le hablo a Omar Abarra. Pero yo estoy atenta. Muy bien, muy Estoy bien. atenta. ¿Sabe qué vamos a hablar hoy, Omara? No sé nada. ¿Guede? Y de conflictos. Está tirando así a pegar. Siempre tirando a pegar, nunca atento en serio, porque estaba cuchicheando fuera del aire. ¿De conflictos? No. Arreglamos con la doctora de que vamos a hablar. Ahí no sé lo que arreglaste en privado. La grieta, vamos a hablar de la grieta. Eso es un conflicto. Eso es un conflicto. Vamos a hablar de la grieta. Y eso es un conflicto, ¿sí? ¿Está cómoda, doctora? Un poco. Bueno, la vamos a incomodar un poco. ¿A qué escuela primaria fue? No me acuerdo bien. No terminó el primario. No terminó el primario. Yo le quiero Bárbaro. decir- Fui a una escuela primaria en Parque Patricios y ahí terminé mi escuela primaria y pasé ¿Abanderada? a vivir... No, nunca. Gracias a Dios, nosotros acá No. La mayoría son conocidos suyos. Sí, sí, sí. Y la gente que una vez. Van 450. ¿Cuántos programas van? 357. Y trajimos cuántos invitados. 350 habré traído yo. 170 más o menos. Que me están- me- No, porque los viernes no hay invitados. Ah, cierto, es verdad. A veces. Bueno, primaria, en Parque Patricio, ni el Sí. nombre, no tenía nombre la escuela, Sí, pero distrito no me acuerdo. escolar, nada, sí tenía Es nombre. el sur de la ciudad. Ahí es. Escolarizada. Es grande, por ahí, Sí. por ahí. En el sur de la ciudad. ¿Secundario se acuerda algo o está Sí. también? Esa parte fue en el norte de la ciudad. ¿Sí? Les Un expulsaron, colegio a de- su familia les expulsaron del barrio. No, nos mudamos en plena adolescencia mía y terminé en Barrio Norte, en un colegio de Barrio Norte del Lo puede secundario. mencionar, lo puede mencionar. Corazón de María se llama el Un colegio. colegito de monjas. Sí. Y De monjas franciscanas muy divertidas Epa, bueno, que me lo dejaron estamos recomendando. como consigna de vida que la única obligación que tenía era ser feliz. Ninguna otra cosa más. Es así raro, que ¿no? Para hacer un colegio de monjas que sean así, tan Era abiertas. tal Pero cual. si la doctora lo dice. No, bueno, la doctora tiene algunos problemas terapéuticos, todavía nos comentamos. Pero eso se lo dejamos a Guede. ¿Qué dice la ciencia de eso, Guede? Que la clave de la vida es la felicidad. Perfecto. ¿Vio? Guede es abogado, habla de todo. Le quería preguntar su vocación, su padre marino, Sí, ¿sí? sí. Pero marino mercante. Sí. O sea, no era un hombre que le hacía la guerra al mundo, sino el amor al No. mundo le hacía. Todo lo que podía, ¿sí? ¿Y su madre? Mi madre trabajó en una empresa familiar. Sí, me acuerdo. Y bueno, desarrolló una cultura del trabajo de los gringos que se instalaron Santafesinos. en Santa Fe, en el Besón, sur de la el Bota. Elitier, Claro, todas todo. esas familias eran parientes suyos. Más o menos, sí. Siempre En fue eso rica estamos. usted. No. No, parece que no. No, Parece no, que no, hubo no. otros familiares que se quedaron con esas partes. Bueno, escúcheme, le quiero hacer una pregunta. ¿Su vocación por el derecho? Y comienza tempranamente. Justamente estos días estaba meditando cuando comencé cuando comenzó este interés por los conflictos y por las consecuencias de los conflictos y por el modo en que se encaran los conflictos. Y
por qué nos pasan algunas cosas que nos están pasando justo en estos días cuando no podemos no podemos abordarlos que no sea desde el lado de la confrontación. Y creo que eso fue desde siempre, desde el principio. Estudió Derecho. Claro, me equivoqué ahí, ¿no? Porque no es de esa manera en que se pueden solucionar los conflictos. Soy muy crítica con mi carrera y con el modo en que el derecho aborda los conflictos, la solución de los conflictos. Tremendamente crítica. Liliana, cuando estudiabas, porque por ahí nos escuchan chicos jovencitos que están estudiando Derecho, están por decidir qué van a estudiar, etcétera, etcétera. ¿Recordás qué materias te gustaban o qué materias, a pesar de ser crítica en el modelo curricular o cómo se encara el estudio del derecho, y de eso vamos a hablar también? ¿Por qué los abogados no están preparados a los niveles de conflicto a los que son sometidos y los magistrados menos, etcétera, etcétera, etcétera? Me gustaría, ¿qué materias te empezaron a llamar la atención cuando alguna de ellas las estudiamos juntos, creo? Sí, me gustó muchísimo siempre las materias, algunas codificadas, no todas, pero son las ninguna, que tienen código. Sí, las codificadas son las que tienen códigos para estudiar y la facultad nuestra. Hay otras que no. Las doctrinarias no. Sociología no, filosofía del derecho no, derecho político tampoco. No. Y realmente me gustaban las que no eran codificadas. Claro. Pero igual faltaba mucho tiempo para que Remo Entelman escribiera o comenzara a escribir lo que realmente a mí me interesó y me preocupa y me tiene ocupada todo este tiempo, que es la teoría de conflicto. Remo arranca en la década del 70 a escribir. Remo Entelman es un abogado argentino, profesor y jurista argentino, que comienza a plasmar en una teoría las grandes frustraciones, intensas o tenues frustraciones que vivimos todos los días los abogados cuando ejercemos el derecho, ¿no? Y pensando en esa época que estudiamos, que bueno, no hace tanto, somos bastante pibes todos, los condicionamientos, no, ¿qué le pasa? ¿Tiene algún problema? No, ¿Se le atacó algo? Se me atragantó un gallito. Un 4-0. ¿Cómo 4-0? Pero escúcheme, ¿usted me está cargando a mí? No, jamás. Esta es una no entrevista seria con la nunca doctora. se me ocurriría. Escúcheme, los conflictos de la década del 60 y del 70, que eran los conflictos que nosotros nos asomamos con el derecho, ¿sí? ¿Son iguales que los conflictos del siglo XXI? ¿Son parecidos o hay diferencias entre unos y otros? En realidad la diferencia son parecidos, pero la diferencia está en el modo en que se los aborda, ¿sí? Mayormente los conflictos siguen siendo, en algunos lugares hasta similares. Justamente ahora en Venezuela estamos viviendo una cosa muy parecida a lo que se llamó la crisis de los misiles en Cuba. Con la intervención de la Unión Soviética, con algún tipo de armamento en Venezuela en este momento. Pero en realidad lo que ha cambiado es el nivel de complejidad y el modo en que se abordan. Las maneras, las estrategias de abordaje de los conflictos han cambiado muchísimo. Por suerte, se está abandonando las teorías confrontativas o los métodos confrontativos debido a que en verdad no dan ningún tipo de solución satisfactoria, ni a las personas, ni a las organizaciones, ni a los países. Y la verdad que la experiencia ha sido bastante traumática en los últimos 70 años del mundo, ¿no? Yo le decía porque hay un señor que se llama Uri, ¿no?, que intervino después escribió libros, pero muy joven, fue como un gran asesor para Jimmy Carter, que fue presidente de los Estados Unidos. Camp David. Sí, los acuerdos de Camp David, ¿no? Sí. Que es la residencia de verano del presidente. Uh-huh. Y ahí pudo sentar a Israel y a la Organización de Liberación de Palestina, su jefe, ese presidente en ese momento, y a Yasser Arafat, a firmar un acuerdo de paz,
¿sí? Y de poder sentarse a dialogar. La preocupación de la grieta, que no es solamente en la Argentina, sino que es un fenómeno global o mundial, ¿sí? Hay grieta en España, hay grieta en Francia, ahora están discutiendo en España si inhuman los restos de Franco, sí o no, Sí. si lo sacan de donde estaba y lo ponen en un osario distinto. Aparte hay grietas que reviven, de repente Claro, comenzamos a tener los mismos problemas que teníamos hace 70 años Sí, atrás. digamos, recién estaba hablando nuestro analista en encuestas y en la política en general, pero sin una mirada partidaria. Él hablaba de que este proceso de las grietas no es solo en la Argentina. Creo que hay países que en forma más inteligente han podido avanzar sobre sus diferencias, fijar políticas comunes, ponerse de acuerdo cómo son sus relaciones con sus vecinos y con los poderosos del mundo, cómo, de qué van a vivir, o sea, qué van a vender, qué van a comprar, cómo van a educar en función de qué van a vender y qué van a comprar, educan a sus poblaciones para que estén aptas para poder ser competitivos en un mundo global. También esas poblaciones tienen que tener algún nivel de salud para que no sea costoso, y entonces invierten en salud, y así invierten en la capacitación o en la observación. Yo siempre, los orientales en general hacen estudios. En Japón me ha tocado viajar con el doctor Jorge Hermida en algún momento de mi vida. No sé si usted lo conoce, el doctor Jorge Hermida. Un poco. Pero con él hemos estado en Japón y hemos visto cómo los japoneses invierten en estudiar gente exótica, como son para ellos los argentinos, ¿no? Sí, Occidente es Porque, exótico. Por ejemplo, y los chinos hacen lo mismo, llevan 12.000 años de civilización. ¿Cómo hay gente que estudia la capacidad de sentarse a conversar y gente que estudia cómo profundizar el conflicto? En realidad nosotros nos detenemos a analizar la grieta, y en realidad la grieta es la consecuencia más nefasta, si se quiere decir, si se quiere, ¿no? Buscar de la cultura confrontativa en la que vivimos. La confrontación es un elemento, no sé si llamarlo elemento, es un componente de nuestra cultura que atraviesa toda nuestra cotidianeidad, desde nuestras conductas más habituales hasta nuestro lenguaje. Y eso es lo que realmente implica necesariamente el surgimiento de una grieta. Cuando todo lo que hago, lo hago necesariamente desde la confrontación con el otro, con el distinto, con el que piensa, no solamente con el que piensa distinto, con el que es distinto, con el que no comparte o con el que no conozco, normalmente lo que surge es una gran grieta. Y más todavía cuando entiendo que solamente es posible sostener lo que creo, quiero o me gusta, excluyendo al otro. Esto es la fórmula mágica de la creación de las grietas. Y esto es exactamente lo que nos lleva a nosotros a la gran frustración y a la imposibilidad de resolver o solucionar los conflictos, porque se produce una paradoja infernal, que es imposible solucionar un conflicto si parto de la exclusión del otro. Estamos con la doctora Liliana Arias. Nos vamos ahora un ratito a la tanda. Volvemos para seguir discutiendo los temas de la grieta desde una perspectiva profesional, no solamente intuitiva. Tengo una pregunta muy difícil para hacerte, tan difícil que la vamos a hacer después de la tanda. Clipo Radio, con Juan José Pi de la Serna. Sábados de 17 a 19 por Radio UBA, FM 87.9. Bueno, y seguimos en esta tarde de sábado por la radio de la Universidad de Buenos Aires, haciéndole compañía. Usted no tiene que pensar como nosotros, ¿sí? Es más, en algunos casos yo le diría que le conviene no pensar como nosotros. Pero las posibilidades plurales de la radio hace que nos sentemos con la doctora Liliana Arias y hablemos de la grieta. Y le quería hacer una pregunta. La grieta está vista como algo que está mal. Yo estoy en contra de cualquier forma de grieta, ¿sí? Usted puede estar a favor de lo que quiera. A mí me parece que la grieta, como dice Manes, nos embrutece.
¿sí? En una gran medida. Nos limita. Nos limita, nos quita posibilidades de poder debatir, respetarse mutuamente. La capacidad de diálogo de la democracia es una de las cosas más valiosas que hemos recuperado los argentinos. Y muchos dirigentes políticos no lo usan, no utilizan esa herramienta, no discuten ideas, no discuten proyectos, no discuten planes, no saben qué van a hacer con el país. Se nota. Charlatanes de café, en gran medida, que, bueno, tienen una buena capacidad para acumular poder, pero no para resolver los problemas a la gente. Y volviendo al tema de la grieta que nos embrutece, hay países, porque vos hablabas, Liliana, hace un ratito, estamos con la doctora Liliana Arias, el miedo a la diversidad y todo eso. Y hay países que se construyeron su nacionalidad, su desarrollo estratégico, estuvo vinculado al miedo al diverso. Por ejemplo, y no quiero ofender a nadie, los Estados Unidos, ¿no? Clarísimo fijar la relación con los franceses en su frontera norte, compraron Alaska, ¿no? A los Romanov, en ese momento unos 20 millones de dólares, los rusos todavía hoy deberían estar enojados por la venta de Alaska, y al sur tenían... ¿Marroquíes? No, tenían a los mexicanos, ¿no? Que son toda gente... Pensé que estabas hablando de los franceses. No, estoy hablando de los americanos. Bueno, los americanos sufren todavía de sus claro, y entonces grietas, pensaron que grietas. ellos tenían derecho a alguna... Usted sabe que Montana, que era con ñ y quedó Montana, Texas, que era con J y ahora es con X porque la vieja forma de la J se la quedaron. Bueno, se han quedado con casi la mitad de México, le hicieron la guerra y le sacaron. Entonces, y después conquistaron el oeste, ¿no? Y bueno, tuvieron algunos problemas con algunos tribus precolombinas que estaban ahí, que bueno, tuvieron que ir esquilmando. Sí, acorralándola, qué sé yo. Pero ellos construyeron una nación exitosa en un punto, con un plan estratégico de crecimiento que no era de tolerancia, que no era de amable, que no era cordial, y alguna vez también se expandieron por afuera de sus propias fronteras, desde lo económico y desde... Muchas veces uno piensa, bueno, ¿qué pasó con esta gente que hizo estas cosas? ¿Y qué pasó, por ejemplo, con la Argentina? Que es un modelo distinto, que hasta hace 20 años tenía dificultades con países vecinos, como la poligonal con Chile, etcétera, etcétera, y el que no convivía en algunos lugares del mundo, acá conviven los árabes y los judíos, los coreanos, los bolivianos, todo el mundo convive religiosa, étnicamente. Sí, no hay tenemos graves problemas políticos, religiosos, étnicos en la Argentina. Sin embargo, su modelo de desarrollo estratégico, ¿sí?, que no hizo eje sobre lo diverso, sino al contrario, sobre ser tolerante, incorporar al distinto a la construcción de una nacionalidad, no le fue tan bien. Entonces, a veces me da que pensar, ¿no? Te da que pensar. En realidad, hubo grandes cambios en cuanto a los análisis geopolíticos, en cuanto a qué es exitoso, qué cultura es exitosa y cuál no lo es. Eso es sumamente interesante. Bueno, a veces uno dice, con años vista, digo, a ver, qué tan exitosos han sido y qué tan exitosos no hemos sido nosotros. Nosotros tenemos otras dificultades, ellos tienen otras. Pero básicamente en Occidente tenemos una grave dificultad cultural, que es partir de la base del opuesto contradictorio, en lugar de partir de la base, como hacen los orientales, del opuesto complementario. El opuesto contradictorio implica que yo, para sostener lo que soy, tengo que ir confrontar y con lo que no es como soy y como quiero ser. Entonces, a partir de ahí, la construcción de cualquier solución implica necesariamente la abdicación de los derechos y la abdicación de los objetivos del otro. Esto nos vuelve casi directamente, nos condena socialmente a la imposibilidad de construir algo mejor. Una sociedad mejor, una familia mejor, un país mejor, mucho más rico y mucho más inclusivo de toda la diversidad que naturalmente tenemos, porque hemos surgido desde un universo
gigantesco de culturas y demás. Pero bueno, Occidente tiene este problema. Y básicamente nuestra organización de justicia, la justicia de Occidente, está basada específicamente en la cosa adversarial. Así que todos los que están formados como abogados, como estuve formada yo durante mucho tiempo y muchas generaciones de abogados, encima abordan los conflictos desde la cosa adversarial, desde la cosa confrontativa. Cuando en realidad lo que estamos enfrente normalmente de cuestiones que son opuestos pero absolutamente complementarios. Totalmente complementarios, lo que permitiría en principio buscar una construcción de consensos y no la deslegitimación del otro simplemente porque opina incluso hasta diferente. Esto nos ha empobrecido muchísimo y nos ha impedido incluso disfrutar de lo que es diferente y de enriquecernos de las diferencias del otro. Para nosotros esto es un concepto, para los que estudiamos esto, es esencial entenderlo y esencial poder transmitirlo desde el Estado, porque son conceptos filosóficos que hoy nos permitirían una calidad de justicia y en realidad de respuesta hacia los requerimientos de justicia de una calidad superior a la que tenemos hoy, que hoy es netamente frustrante ir a la justicia por algo. Pero, ¿cómo hago o cómo se hace para que haya una generación que entienda de que el distinto a mí no va a desaparecer, que es parte de la sociedad, que es parte de mí, me guste o no me guste, y que tengo que sí o sí aceptarlo y tratar de construir algo en común? ¿De dónde se empieza? ¿Cómo se comienza? Hiciste la pregunta mágica, porque mayormente cuando uno le dice a alguien o le pregunta a alguien que si quiere resolver y generar un acuerdo, un consenso, dice que sí. Y si le pregunta, bueno, pero ¿es necesario que discuta de estos términos? No es necesario. El tema es el siguiente: no estamos educados en la construcción de consensos. Y esos son, así como hemos aprendido a confrontar, debemos aprender a consensuar. Y increíblemente estamos totalmente incapacitados porque incluso hasta los procesos competitivos anidan procesos confrontativos. O sea, nosotros competimos en un deporte y en realidad no estamos compitiendo, estamos confrontando. Nosotros estamos manteniendo una discusión con las personas que más amamos y estamos confrontando, no estamos construyendo algo distinto que surja de esas dos cosas diversas. Y el problema grave de todos los métodos que van surgiendo, tanto a nivel nacionales, internacionales, como para la gente, es que la gente no tiene la menor idea cómo se construye la paz, cómo se construye la convivencia, porque desde la más tierna infancia está atravesada por esta cuestión confrontativa. Es la madre de todas las grietas, ¿verdad? Entonces, yo a veces digo, no charlemos más sobre los resultados, hablemos de los por qué. ¿Por qué nos pasa esto, no? En esto que decís de los porqués, aparece también lo que sería el opuesto, ¿no? O qué pasa con lo opuesto. Si está naturalizada la relación a partir de la confrontación, hay una ausencia de escucha también. Sí, claro. ¿Qué pasa con el opuesto? Con algunas metodologías más modernas o que se entienden como más modernas, en donde se plantea cierta amplitud, esto de la no confrontación, pero también está ausente la escucha. Eso también sería, digamos, una modalidad de confrontación. La escucha, nosotros enseñamos la escucha activa como una de las herramientas para poder conocer al otro y percibirlo. Más que escucharlos, nosotros trabajamos con lo que... yo me río a veces porque le digo, ustedes tienen que ver más Nat Geo y ver cómo escuchan activamente los mamíferos cuando se ponen en actitud de percibir a otro para sobrevivir, ¿verdad? No es solamente con los oídos, sino es con los oídos y los ojos. Y bueno, estas son técnicas ya muy específicas para lograr la percepción de lo que siente el otro y de lo que quiere el otro. También tiene que ver con cosas muy atávicas, que es el miedo a lo que no conozco,
que tiene que ver prácticamente con alguna cuestión de nuestra propia naturaleza, todavía encima ayornada y perfeccionado, ese miedo perfeccionado por la cultura, ¿no es cierto? En lugar de superarse, se termina consolidando aún más, y esto nos hace que, en lugar de acercarnos al otro con la curiosidad de lo que implica lo diverso se vuelve como algo amenazante a uno, y entonces ahí la reacción es justamente, como aprendimos que ante lo que nos da miedo, ante lo que es diverso, debemos confrontar en lugar de acercarnos y curiosear, y nada, y ahí arranca la grieta, y ahí dice vos no, yo sí, esto no, si es esto no puede ser esto otro, y a lo mejor no es ni esto ni lo otro, sino algo que podemos construir juntos. Pero es un círculo muy difícil de romper, entonces. Sí, pero cuando se rompe, yo lo he visto en prácticas, yo trabajo de esta manera. Sucede algo maravilloso, que en el momento en que se rompe la grieta, desaparece de manera instantánea. Ahí tiene que ver con el poder de construcción que tiene la palabra, ¿no? En ese momento que se empiezan a diluir estos miedos y empieza la curiosidad y se empieza a percibir al otro y lo que tiene el otro, obviamente que esto está asistido por profesionales que trabajan para que esto suceda, la gente naturalmente se precipita, o sea, cuando digo se precipita es, incluso me han dicho, siente el vértigo en el estómago, se precipita a un espacio totalmente desconocido, que es la construcción de las soluciones de las cosas que nos apenan, que nos preocupan, y encima desde una sensación de alivio, porque no tiene que dañar al otro. Habitualmente nosotros confrontamos con lo que más cerca tenemos, y eso es costosísimo, y no hablo en términos económicos, sino en términos personales. No hay nadie que haya pasado por tribunales que haya salido bien avenido con la contraparte. Esto es gravísimo si yo hablo de recomposición de derechos, porque no estoy cuidando ese tejido social que es el que sostiene y permite construir una sociedad mejor y que habilite espacios creativos. No hay creatividad en el conflicto confrontativo, digamos, en el desarrollo muchas veces digo, el problema, lo grave no está en el conflicto, sino en el método que le han aplicado para resolverlo. Siempre les digo, ustedes seguramente tienen, cuando hablo con mis alumnos, miles de ejemplos donde recuerdan haberse peleado con alguien y no recuerdan por qué. Y bueno, porque lo dañino fue cómo lo abordaron, no lo que había pasado. Y eso sí que uno no se olvida. Estas son las cosas que no logramos por ahora en la Facultad de Derecho que se estudie profundamente. Estoy seguro que todos tenemos ganas de seguir un rato más, ¿sí? Con ella, no podemos. Así que la misma percepción del otro lado del oyente, qué lástima que se va la doctora Arias, pero la vamos a volver a invitar seguramente para seguir hablando de estas cosas, porque con diferencias también sobre muchos aspectos que tenemos de la vida, hemos construido una relación vinculada al lenguaje que está vinculada también al cariño. Y entonces queremos decirte que coincido con que hay que cambiar la estructura curricular, porque los abogados de hoy no tienen nada que ver con las dificultades y los conflictos que tenían que atender hace 20 o 30 años o más, pero que es una mirada decimonónica, ¿no? No existían los canales de televisión en la puerta del magistrado preguntándole si había hecho bien o mal, no existían los drones buenos y los drones malos peleándose en el cielo, no existía y la tecnología, que no lo hemos hablado, pero que también tiene que ver con que la capacitación a los abogados no se les pedía, ni a los jueces que subieran sobre recursos humanos o que supieran manejar un presupuesto, digamos, todas esas cosas han cambiado. O que manejaran conceptos de las neurociencias, por ejemplo. Están dándonos algunas herramientas interesantísimas. Entonces, ¿estuviste cómoda? Muy cómoda. No lo hicimos lo suficientemente mal, entonces, para ponerla incómoda. Necesitamos más tiempo. Más tiempo. Fue Liliana Arias, va a volver seguramente para hablar hoy de la grieta y para que nos quedemos pensando y reflexionando, haciéndole compañía. Ahora vamos a la música.